En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. Dice así: al orar, no hablen mucho como los paganos, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Ustedes no recen como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes que se lo pidan. Ustedes oren así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Con el evangelio del día de hoy podríamos aplicar una reflexión para acomodar nuestra vida delante de Dios. Lo que nos acerca a Dios no es la cantidad de palabras, sino la disposición del corazón. Al orar, no hablen mucho como los paganos, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Alguien entonces dirá, para justificarse, que no va a rezar, porque aquí dice que no es entonces rezar mucho. Alguien querrá agarrar este versículo para negarse cuando le invitan a rezar. O quizá utilice este versículo para criticar a quien reza mucho. Aquí la pregunta entonces: ¿vale rezar mucho o no vale mucho rezar? El Señor Jesús en realidad no está haciendo una condenación y un rechazo a la oración prolongada. Quizá conoces a una persona que reza mucho. No es que esté mal rezar mucho. Miremos lo que él hacía. Hay muchos pasajes donde pasaba las noches orando el Señor Jesús. Podemos buscar esos pasajes donde incluso después de haber predicado, ayudado a muchos enfermos, buscaba un espacio en la noche para pasar así orando, rezando. A veces despedía a sus apóstoles en la barca mientras él rezaba mucho, oraba mucho. Por tanto, rezar mucho no es malo. Entonces, ¿qué es lo que está señalando el Señor Jesús con este término de palabrería? La palabra griega que usa específicamente Mateo significa hablar sin sentido, repetir mecánicamente, multiplicar fórmulas, como si fuera magia. Por eso es importante mirar los términos, mirar las palabras, su etimología. El origen de las palabras dice más de lo que nosotros podemos entender. Ahí en Mateo 6:7, al orar no hablen mucho como los paganos, que piensan que su palabrería, ellos hablan sin sentido porque piensan que por hablar mucho serán escuchados, pero están hablando sin sentido. Hablar sin sentido no es hablar locamente. Hablar sin sentido no es hablar a lo sonso, diría mi mamá. Hablar sin sentido es no ser coherentes. Debemos de tener coherencia, congruencia con nuestra vida.
Y el problema de los fariseos era ese, que de lo que hablaban no lo vivían. Y puede ser que también nosotros lleguemos a creer que las muchas palabras o la formulación o la repetición de palabras puedan servir como magia o como un conjuro. Y es entonces que nosotros podemos muchas veces pensar, o hay algunas personas que piensan eso, que por repetir, decir ciertas palabras alcanzarán algo que anhelan, que buscan, que desean. No porque repita yo este salmo, Dios me va a dar lo que quiero, lo que necesito. Eso es hablar sin sentido, cuando tengo la idea de que por decir ese salmo o esa oración que encontré por aquí o que estaba en este libro, lo que anhelo se va a conceder. Eso no es real. Y quien te haya hecho pensar eso, está mal. En el mundo pagano se creía y se puede creer que mientras más nombres de dioses se mencionan, mientras más fórmulas recitadas se hacen, más obligado estaba el Dios a quien rezaban de conceder, de dar lo que la gente pedía. El Señor Jesús está rompiendo esa mentalidad. Los paganos piensan que su palabrería hará que su Dios les responda. Dios no es un ídolo que se convence por insistencia verbal. Y eso lamentablemente muchos lo presentan como realidad. Es correcto orar mucho, pero cuando se hace con amor, se puede repetir muchas oraciones cuando hay fe. Perseverar si hay confianza. Pero eso tiene que también nacer de una congruencia para que haya entonces sentido. Y no es cuestión de rezar para que otros te vean, rezar mecánicamente, como metralleta, rezar sin conversión, pedir sin conversión. Tenemos que buscar un cambio en nuestras vidas para que Dios también nos vaya concediendo aquellos bienes espirituales que necesita nuestra vida. Dios no puede depositar gracias espirituales en un corazón corrompido por el pecado, lleno de pecado. Hay que retirarse de lo malo, hay que retirarse de lo sucio, hay que retirarse de las propuestas del mundo y del maligno. Rezar con pureza de corazón. Cuando un hijo ama al Padre, el Padre responde mejor al Hijo que vive obedeciéndole. Regresando al orar sin sentido, podemos aplicar que es cuando sí las palabras salen de la boca, pero el alma no participa. ¿Cómo se podría tomar una oración sin sentido cuando repetimos fórmulas sin pensar en lo que decimos? Un ejemplo igual está cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, pero sin pensar en lo que decimos. San Ignacio de Loyola fomenta lo que es la oración pensada, la oración con la mente, que a su vez sea que nosotros cuando vamos orando en la mente vayamos recreando las cosas que decimos. Eso podría llevar más incluso a que la misma oración sea con conciencia. Ese vendría a ser un cierto tipo de oración llamado mecánica. Hacer las cosas por hacerlas, pero sin saborearlas, sin pensarlas. Otro tipo de oración sin sentido es a la que le llaman automática, que se reza por costumbre, sin intención interior. Ya es algo que se hace de forma repetitiva y a lo mejor todos los días, pero es así, automática. Está también la oración sin sentido que le llaman superficial, decir palabras bonitas, pero cuando no se tiene la intención de cambiar, cuando no se tiene la intención de vivirlas. Y ahí es donde quizá muchas veces nosotros, los religiosos, los consagrados, los predicadores, podemos caer en la trampa, porque se habla de cosas muy bonitas, pero nosotros no las vivimos. Una cuarta oración sin sentido podría ser la oración de apariencia. Orar para que otros vean que soy piadoso. Orar para que otros vean que estoy relacionándome con Dios, pero solamente rezamos para que los demás piensen de nosotros que somos lo que no somos.
Y por último, la otra oración sin sentido es la oración sin fe. Decir oraciones como quien recita un poema, como quien recita una poesía. Se pueden decir muchas oraciones, pero si se hacen con amor, con fe, las oraciones no solamente tendrán sentido dentro del plan de Dios, sino que también en nuestro interior. A muchos de nosotros nos hace falta enamorarnos de esa palabra, saborearla. Si nos toca rezar la liturgia, ir saboreando cada palabra. Si nos toca rezar el Padre Nuestro, el Ave María, que es una oración bíblica, esforzarnos por saborear cada palabra que decimos. Orar con sentido, entonces, para finalizar, es estar conscientes de lo que hablamos con Dios, de lo que le pedimos a Dios, de lo que rezamos cuando nos toca rezar un salmo o rezar otras oraciones. Orar con sentido es decir palabras con intención, permitir que la oración me lleve a la transformación, ser coherente. Orar con sentido es escuchar a Dios. También no es solamente hablarle, hay que escucharle. Eso es orar con sentido. Orar sin sentido es mover labios. Orar con sentido es mover el corazón. Después, el Señor Jesús les dice a sus apóstoles: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Enseña el Padre Nuestro, que no es una cuestión solamente de rezar, repetir, sino es en conciencia vivir. En otras ocasiones, cuando nos ha tocado ya reflexionar este pasaje, hemos reflexionado la oración del Padre Nuestro. Hoy no lo vamos a hacer, para que no piensen que es un evangelio repetido como a veces nos reclaman. Y en el versículo 14 y 15 dice: porque si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, su Padre Celestial los perdonará. Nosotros no podemos orar con sentimientos y actitudes negativas. Tenemos que dejar que la caridad, que el amor vivan en nuestros corazones y que nuestras palabras sean simplemente un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Pidámosle al Espíritu Santo que ilumine nuestro pensar, ilumine nuestro hablar, ilumine nuestro corazón, para que lo que pensemos, digamos y sintamos sea siempre conforme a su santa voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro.